Perfecto, buenas noches con todas. Vamos a empezar en este momento nuestro live acerca de todo lo que se tiene que saber en relación a los celos. Es nuestro live del mes de febrero. Justo hablando de cosas relacionadas al amor. Básicamente, una de las principales fuentes de celos son las relaciones de pareja. Entonces, ya hemos tratado otros temas como, por ejemplo, los mitos del amor y otros aspectos relacionados a dificultades en las relaciones sentimentales de diversos tipos. Y el día de hoy justamente hemos considerado una buena idea hablar acerca de los celos. Vamos a empezar el día de hoy el live acerca de todo lo que se tiene que saber en relación a los celos. Este es el mes del amor y se habla mucho de situaciones amorosas, de situaciones que he visto bastantes charlas, bastantes en vivo sobre básicamente cosas relacionadas al amor. Y parte de las manifestaciones que muchas veces se consideran como manifestaciones del amor y que no lo son, y que justamente vamos a hablar de eso ahorita, se trabaja bastante lo que tiene que ver con celos. Y el día de hoy queremos hablar básicamente en tres cosas más importantes que hemos considerado en esta estructura del live. Primero, aquello que tiene que ver con el concepto en sí psicológico puro de los celos. Y después vamos a trabajar lo que tienen que ver los mitos de los celos para finalmente terminar con algunos tips para poder gestionar esos celos. Soy Juliana Vázquez Varas, estoy con Milagros Castillo, somos dos de las tres psicólogas de entre ellas. Vamos a hablar de ese tema que es tan importante. ¿Por qué? Porque no solamente se confunden mucho los celos como manifestaciones del amor, sino también está muy, pero muy contaminado con muchos aspectos sociales y aquellos aspectos que se consideran aceptados o no se consideran aceptados dentro de las relaciones de pareja. Lo que quiero empezar, antes de pasar a los mitos, quiero hablar específicamente de los celos como un fenómeno psicológico, porque nosotras somos psicólogas. Y si bien es cierto, las manifestaciones de los celos actualmente están muy contaminadas del aspecto cultural, existe una explicación psicológica pura, por decirlo de alguna forma, en relación a los celos. Los celos son un sentimiento. Ese sentimiento surge así, desde lo más básico de básico, desde el fenómeno del proceso mental en sí, surge en relación a una inseguridad que se tiene de la posibilidad de estar perdiendo un objeto amado frente a un tercero. La mayoría de veces es frente a una tercera persona, pero también puede ocurrir frente a una situación específica. Es por eso que los celos no solamente se pueden dar en una relación amorosa, sino también se pueden dar en otro tipo de relaciones, como por ejemplo relaciones familiares, relaciones amicales y diversos tipos de relaciones. Y la tercera persona y el tercer elemento para que entre en activación los celos sería que tú estás perdiendo algo que tú quieres frente a una persona, como ya lo dije, puede ser un tercero en la relación o frente a una situación. Entonces es por eso que a veces hay ejemplos de manifestaciones de celos que son manifestaciones de que yo tengo celos de la cantidad de tiempo que tú le inviertes a tal proyecto, o la cantidad de tiempo que tú le inviertes en el trabajo, o la cantidad de tiempo que tú inviertes en alguna otra cosa. Entonces, eso básicamente es la función de los celos. ¿Y por qué cumplen una función de sentimiento en sí? Las funciones de los sentimientos regularmente son funciones adaptativas. Sirven para generarnos algunas alertas y decirnos, oye, acá hay una cosa que tienes que mejorar, y te prenden una banderita roja para que puedas hacer cambios conductuales o de pensamiento. En el caso de los celos, ¿qué sería? Regularmente ocurren cuando una relación de pareja, por ejemplo, está atravesando por algún proceso de crisis, y al despertar ese tipo de sentimiento en una de las dos personas, se pueden establecer cambios o mejoras en la relación para que esa relación no llegue a resquebrajarse del todo. Entonces, básicamente, eso sería la función adaptativa y meramente psicológica de los celos. Desafortunadamente, todas esas manifestaciones de lo que es o no es un objeto de celos y de lo que es o no es permitido hacer cuando una persona se siente celosa es un aspecto ya meramente cultural. Otra cosa que quería decir antes de pasarle la posta a Milagros para que siga explicando un poquito sobre esto, es el hecho de que uno puede sentir celos por un activador, sea real, por ejemplo, yo siento celos de esa persona específica, o imaginario. Y aquí entra también una parte muy interesante. A veces se pueden sentir celos por cosas
que uno ni siquiera tiene la seguridad de que estén ocurriendo. Entonces, y eso lo vamos a ver después también, ese tipo de diferenciación entre lo real y lo imaginario es una cosa muy importante también de percibir para poder nosotros ayudar a gestionar ese sentimiento. Mila, ¿quieres agregar alguna cosa en función a todo esto? Sí, complementando un poco lo que ya habías indicado, la definición desde la psicología, al final los celos son un sentimiento, y antes de ser un sentimiento, son parte, es una emoción compleja. Como emoción compleja intervienen diferentes factores, ¿no? Desde lo que has hablado, el tema de la percepción de una amenaza frente a un objeto o una persona que una considera como propio o propia, ¿no? También ponen en el mix de la definición un poco de esa sensación de amenaza, un poco por ahí de inseguridad, inquietud, y toda esa gama de ingredientes que hacen de los celos una emoción, una situación emocional bastante compleja. Complementando lo que indicaste, justamente de estas emociones parten, ¿no? Después de la emoción, del pensamiento, del afecto, pues parten las diferentes conductas que de acuerdo al patrón cultural, pues algunas conductas, dependiendo de dónde nos desenvolvamos, son interpretadas como más aceptadas que las otras, y eso justamente es ahí donde nosotras, creo yo, ¿no? Como psicólogas, es justamente donde hacemos la observación, porque no está de más, por más que esto se haya escuchado en varios sitios, en varios posts de Instagram, ¿no? Un poquito ya es un tema de psicología popular, el hecho de que las emociones de por sí no son malas. O sea, yo agregaría un término neutro, o sea, ni buenas ni malas. Las emociones son parte de lo que nosotros somos como personas, como humanos, como humanas. Lo que viene después, digamos, de esa parte de las emociones y la decisión en base a las experiencias, creencias y contexto que nosotros decidamos hacer, es ahí donde intervenimos, ¿no? Las conductas que pueden ser desde los pensamientos que te dan vuelta en la cabeza, las inseguridades que pueden llevarte a causar, no sé, pues, te pueden crear principios de, no sé, cuadros de ansiedad, o algunas personas le pasan que cuando tienen mucha sensación emocional, por explicarlo de manera muy simple, incluso hasta de manera física, se vuelven rojas, o sea, hay un montón de conductas que están asociado a esto. Ahora bien, como mujeres, centrándonos propiamente en nuestras vivencias que tenemos en el día a día, pues vivimos, al menos dentro de nosotras que estamos en una cultura costeña, peruana, latinoamericana, de esta parte del mundo occidental, por así decirlo. Si hablamos un poquito de lo que dijiste, Juliana, al comienzo, acerca de que usualmente se asocian el tema de los celos a la persona amada, ¿no? Lo que usualmente, cuando se toca ese tema, es de lo que se habla. Y cuando se habla de este tema, los celos, como indicamos, o sea, es una percepción de amenaza, una emoción ante la probabilidad de una pérdida, ¿sí? Hay que acordarse de este concepto. Entonces, va a depender mucho cómo nos han enseñado o cómo hemos aprendido. Acuérdense que enseñar no solamente que alguien venga y te diga, haz esto, sino también nosotros aprendemos con lo que vemos y lo que vivimos. Entonces, de acuerdo a lo que vemos, lo que hemos hecho y lo que hemos recibido, pues vamos a saber cómo reaccionar frente a estas emociones que tengamos. Y es muy común que la percepción en temas que tengan que ver con pareja, en un contexto como el que estamos, pues el tema del sentido de la propiedad del otro, de la otra, es muy fuerte. Entonces, las conductas derivadas de los celos
o de sentir celos puede ser un abanico de temas, ¿no? Desde el clásico estereotipo de la mujer celosa, paranoica, que revisa todo, que hace todo, que no deja respirar en la otra parte porque bueno, pues también hay un patrón ahí que nos han enseñado que cuidar a la pareja, cuidar al hombre y que mostrar celos y que estar encima de es también una manifestación de amor, de cuidado, de cuidar frente a la amenaza que puede ser de que alguien te lo quite, porque a pesar de que estamos en el 2023, todavía hablamos mucho de robamaridos y quitamaridos, entonces es parte del tema cultural, pues, ¿no? Ya si hablamos hacia el otro lado, pues también, ¿no? En el caso de las mujeres, también, no digo que esto obviamente les pase a todas, pero hay un contexto que lo promueve, pues el hecho de tomar normal ciertas conductas derivadas de los celos hacia nosotras, ¿no? Desde el tema también de la revisión de temas personales, que esto en realidad es muy polémico, temas personales me refiero, ahora que todos tenemos casi todas tenemos un celular con datos, o la revisión de medios electrónicos, solicitud de ubicación, bajo un tema de que la otra persona, la pareja, se está preocupando, o qué sé yo, cuidando lo que es suyo, pues como dicen, ¿no? Ahora, estas conductas, hay que saber que ya vamos a hablar ahorita sobre el tema de los mitos. Estas conductas si bien es cierto, las emociones no son negativas, pues a las conductas sí se valoran. Y hay conductas que respetan nuestros límites y hay conductas que no los respetan, o hay conductas que nos quitan la libertad, y ahí es donde tenemos que hablar un poco más de ese tema, ¿no? Entonces, Julia, antes de seguir, quisiera saber con qué de repente mitos quieres que comencemos a conversar acerca del tema de los celos. Podría ser justo el que hablaste ahorita, de esa mezcla extraña que se tiene entre si amas, celas. O sea, si los celos son la manifestación del amor. Es más, por acá yo había puesto un conjunto de cosas que había escuchado en relación a esto. El amor implica celos, las personas son celosas porque aman, los celos son una consecuencia del amor, donde hay celos hay amor, el que no tiene celos no está enamorado, si tiene celos es porque te quiere, y todas sus variables relacionadas a eso. Entonces, a ver, es importante que se tenga en cuenta lo siguiente. Si bien es cierto, pues uno siente celos, o sea, uno siente celos frente a un objeto, y una persona, ya no vamos a hablar de objeto porque estamos acá muy pocunianos, de una persona que tiene un aprecio, o sea, tiene un cariño, o sea, tiene que haber un sentimiento, ¿ya? No es que los celos sean la manifestación del amor. Si tiene que ser manifestación de una cosa, podrían ser de inseguridad, no de amor, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque al ser repito, acá es más que todo el hecho de deslindar. Si bien es cierto, probablemente una persona tiene a alguien por lo cual está sintiendo celos, regularmente en esa evaluación que se hace sobre lo que estoy perdiendo y frente a quién lo estoy perdiendo, probablemente aparezca un poco más el hecho de problemas de seguridad, problemas relacionados a la autopercepción, que casi siempre es negativa en ese sentido. No es relacionado el amor. No es de que mientras una persona más te cela, es que más te quiere. No es de que los actos, y aquí también es un tema bastante delicado, porque se mezcla con actos supuestamente de protección, se mezcla con actos supuestamente de cuidado, se mezcla con actos supuestamente de tratar de que la otra persona siempre esté bien, y se disfraza de esa manera. Entonces, mucha gente al final termina diciendo que los actos que representan una persona, que evidencian que una persona es celosa, básicamente son actos de cariño, y no necesariamente eso ocurre. Casi nunca ocurre, la verdad. Es necesario deslindar la idea de que el cariño necesariamente va a llevar a una persona a ser más o menos celosa, y eso es una medida de la cantidad de afecto que tiene por ti. ¿Quisieras agregar alguna cosa, Mila, sobre ese tema?
un poco lo que estás hablando acerca del tema de que sí o sí tiene que haber una conducta explícita, bueno, no una conducta acorde a lo que se espera socialmente acerca de que los celos, y si no hay, eso es amor, eso no es amor, perdón. Sí, es, digamos, creo que una de las ideas mitos más fuertes que puede haber, ¿no? El clásico es cómo hemos aprendido también, que ya es otro tema, pero igual está relacionado, es cómo hemos aprendido que debe ser el amor, la relación entre las personas, y hablando en el caso de las mujeres, lo que ya dije hace un rato, ¿no? Unas expectativas acerca de cómo se deben comportar, y voy a hablar acerca de temas de relación hombre-mujer, pues que es la realidad que más vemos y con la que nos enfrentamos más que nada a diario, ¿no? Entonces hay ciertas expectativas de conducta en temas de, oye, si hace esto, si hace el otro, me querrá, no, si que no pregunta dónde he estado, con quién estoy, por un lado, ¿no? Pero también por el otro lado, y esto ya es un tema de discusión, hasta qué punto es bueno de que este mito ya se rompa, porque obviamente hay conductas que con los años se habían normalizado y que ahora ya no se ven bien, y que eran parte de lo que antes hablábamos acerca de los celos, pues, ¿no? Que ya las nombro un poco acerca de, por ejemplo, el seguimiento de saber dónde está la persona en todo sitio, en todo momento, ¿verdad? Tomar decisiones acerca de acerca de la autonomía corporal de la otra persona, llámese, por ejemplo, de cómo sales, cómo te vistes, qué cosas haces, o cómo te vistes principalmente, ¿no? Para evitar que otra persona te vaya, no sé, pues a mirar. Ese es un clásico que creo que a varios nos ha pasado alguna vez, ¿no? Que ¿por qué sales así? Que ¿por qué te vistes así? Aunque al menos en mi entorno yo no lo veo tanto, pero sí sé que pasa, y entonces ahí viene, y ahí viene justamente la pregunta, ¿no? En base a estos mitos, y que justo también te iba a dar la batuta en esto, es hablando de estos mitos, el tema de como toda afectación de la salud mental, hasta qué punto podemos hablar de una celotipia cuando ya estas ideas, estas conductas ya no te dejan vivir en paz, y también cuán conectada está a las conductas que manifiestan ya violencia, que es un poco lo que estábamos hablando justo cuando estábamos preparando este en vivo, ¿no? Muchas de las cosas, de las conductas que pueden salir a raíz de esta emoción, pueden ser calificadas o son calificadas ya con violencia, ¿no? O sea, tampoco quiero sonar tan nutrida en esta última parte, pero sí, pues una cosa es la preocupación de que, oye, ¿no? Algo va a pasar, pero ya esa diferencia, justo estaba viendo eso, ¿no? El tema entre hasta qué punto la estereotipia también ve estos temas, estas conductas. Pero, por ejemplo, así, y tomando el tema que tú explicaste hace un momento, si nosotros tenemos que dividirlo así por partes, ya así como para chiquititos, si tenemos que dividirlo como partes, podríamos diferenciar tranquilamente 3 partes. La primera, que sería qué activan los celos. Y aquí también, para gustos y colores. Lo que le va a activar los celos a una persona va a ser diferente de lo que le va a activar a otra persona. Hay personas que, por ejemplo, sienten que sus celos son activados ante situaciones un poquito más concretas, otras ante situaciones un poquito más abstractas. Entonces, ¿y a qué me refiero con concreto y qué me refiero con abstracto? Si yo veo que mi pareja, por ejemplo, está coqueteándole a una persona abiertamente, pues obviamente se va a activar en mí alguna cosa. Entre todo el conjunto de emociones que voy a sentir, uno de ellos van a ser probablemente los celos, la rabia, la molestia, la inseguridad, cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué activa? O, por ejemplo, para otra persona le puede activar los celos el hecho de estar mirando que su pareja le está dando un like a una foto de una persona. O sea, que a otra entiende la diferencia, la probabilidad de lo que va a activar los celos o la sensación de inseguridad
o la sensación de cólera o cualquier otra sensación que pueda estar relacionada a eso va a ser diversa. Y ahí es lo que entramos en la primera parte, lo que activa, que es el acto concreto. ¿Ya? Y aquí también va a haber un montón de influencia relacionada con la cultura. Hay personas que tienen en la cabeza un poquito más flexibles algunos comportamientos que otros. En cuestión de hombres y mujeres, por ejemplo, también existen valores diferentes entre lo que un hombre puede hacer y lo que una mujer no puede hacer. Entonces, de todas maneras, ahí va a haber una influencia cultural en lo que va a activar, por ejemplo, los celos en una mujer y lo que puede activar los celos en un varón, ¿ya? Eso es el inicio. Después, que hay una activación cognitiva, por decirlo de alguna forma, que hay una activación del sentimiento, hay una interpretación de ese sentimiento. ¿Y a qué me refiero con eso? Regularmente los celos se relacionan con que el hecho o la persona con la cual tú supuestamente estás compitiendo, entre comillas, siempre hay una valoración tuya hacia abajo, o sea, tuya negativa. ¿A qué me refiero? Y no va a sonar necesariamente bonito esto, pero regularmente tú sientes que estás perdiendo frente a la otra persona. O sea, si tú sintieras que ganas, obviamente, pues los celos no entrarían otro tipo de sentimiento. Pero entra el sentimiento de celos cuando tú sientes que en esa valoración entre la persona que está compitiendo y tú existe un desbalance bastante grande. Y es ahí donde la valoración del autoconcepto, por ejemplo, o qué tan seguro estás tú como persona, o qué tan seguro te sientes con las capacidades o con lo que sea que te forme como ser humano, va a tener un peso. Y el tercero, y que ahí es lo que Milagros habló muchísimo más, es en el aspecto del comportamiento. ¿Qué es lo que tú haces con esos celos? ¿O qué es lo que tú haces cuando estás sintiendo esa emoción? Y aquí también la parte cultural entra mucho. Es normal que tú hagas, por ejemplo, escenas de celos, es normal cualquier comportamiento, por ejemplo, sería normal un acto violento si es que tú sientes que la persona está haciendo algo que te causa celos. Y aquí la parte social es una parte bastante que tiene mucho peso, porque justamente le estaba mencionando a Milagros, hay un gran porcentaje de personas que consideran que si una persona, por ejemplo, te está haciendo infiel o tú crees que es infiel, la violencia sería permitida. Y aquí entra qué tanto tú crees que deberías o qué tanto poder tú tienes de sustentar algunas conductas básicamente en función a aquella persona está haciendo algo malo y yo tengo el derecho de hacer algo en contra de esa persona. Entonces, entran bastantes pasos en ese sentido y que van a hacer que una persona pueda o no pueda tratar de controlar esas emociones. Una cosa que también me gustaría mencionar aquí es que una de las cosas que siempre se habla en relación a los celos es que los celos solo lo sienten las personas que son inseguras. Eres celosa, es porque eres insegura. Eres celoso, no necesariamente. Si bien los celos parten de que tú no te sientes seguro, eso no quiere decir de que tú seas una persona insegura. Y eso se puede manifestar, por ejemplo, en casos en los cuales tú has tenido varias parejas. Imagínate, yo he tenido 10 parejas y de las 10 parejas probablemente mis niveles de celos han sido diferentes en cada una de ellas. Si solamente el problema sería mi cabeza, probablemente yo sería exactamente la misma con las 10 parejas que he tenido. Pero al ser un componente que es activado por diferentes cosas, pues probablemente ustedes deben haber tenido experiencias amorosas en las cuales los celos no eran pan de cada día y en los cuales los celos sí eran pan de cada día. Entonces ahí tenemos que pararnos un ratito a pensar qué tanto también es solamente una parte emocional mía y qué tanto tiene un fundamento real. Yo tengo, por ejemplo, algunas personas que me comentan de algunas cosas que les generan celos. Y tratamos de trabajar eso un poco, ver qué tanto qué tanto existe un miedo real o qué tanto existe un peligro real y qué tanto existe un peligro en la parte más que todo emocional, más que todo la fantasía, más que todo las creencias irracionales que suceden. Y si es una parte donde realmente hay un peligro real, o sea, realmente acá hay algo que no está bien, pues ¿cuál es tu conducta, la conducta que tú vas a tener frente a eso? Y si no, pues se trabaja más la parte de creencias. Entonces, no necesariamente
los celos están relacionados a que tú eres una persona con un temperamento inseguro o con una personalidad insegura, porque a veces existen dos polos bastante opuestos. Hay personas que consideran que los celos son la manifestación del amor encarnada, y otros que creen que los celos son lo más horrible que puedes. No puedes ser una persona celosa. ¿Cómo vas a ser celosa? ¿Qué insegura que eres? Debes quererte más. No es así, no es así. Todas nosotras hemos sentido celos en mayor o menor medida en diferentes relaciones, ¿entienden? Eso tampoco es algo que no debería sentir. La diferencia es cómo se gestionan esos celos, y en el caso de que tu pareja sea la persona celosa, cómo esta persona gestiona los celos que está teniendo y qué tanto eso está restringiendo tu libertad, está restringiendo tu individualidad y está entrando o no en comportamientos abusivos o violentos, porque no podemos negar que abanderados en función de los celos o de las infidelidades, pues grandes actos atroces se llegan a cometer. O tratando de que la pareja no se sienta más celosa de lo que puede sentirse, mujeres tienden a veces a poner en bandeja de plata muchísimas libertades con la intención de calmar esos sentimientos de celos en las parejas, y eso realmente no es la solución. Y eso quizá lo vamos a apuntar un poquito mejor posteriormente. Mila, ¿quieres mencionar alguna cosa más? Sí, iba a ser algo un poquito más específico, solo para especificar, para la redundancia, el estudio del que hablas salió el año pasado y era acerca de actitudes frente al machismo, pues, ¿no? Y justamente la mayoría de personas, y allí incluimos hombres y en menor medida mujeres, pero igual están incluidas, consideraban aceptable golpear a la mujer golpear a la mujer en el caso para justificar algún tipo de infidelidad, ¿no? Entonces, consideraban aceptable golpear a una mujer como un castigo frente a un acto de infidelidad. O sea, si eres infiel, ahí sí, pues, que te peguen. ¿Entiendes? Sí. O sea, al ver la posible pérdida del ser amado, en este caso, mujer, estaba justificado en meterle golpe. Y si bien es cierto, la siempre. Otra de las justificaciones para pegarle a una mujer era el hecho de que ella no cumpla las labores de la casa, por ejemplo. Entonces ya ahí estamos y sí, en esa muestra estaba incluido tanto hombres como mujeres. Entonces, vamos aquí. Otra cosita, Mila, ¿terminaste o quieres, hay alguna otra cosa que quieras apuntar? Sí, de todas maneras estaba revisando un poquito acerca del tema de los celos, y lo que habías hablado un poco acerca del espectro de conductas que pueden haber en los celos, y justamente las conductas que podemos haber normalizado, de cómo hemos aprendido que deben ser las conductas de los celos en las relaciones. De todas maneras, es importante, porque tú has dicho algo que es cierto. No estoy tan de acuerdo en decir que entregamos en bandeja de plata, porque hay un tema bastante fuerte cultural. Obviamente que las mujeres tenemos la responsabilidad de seguir adelante frente a este tipo de situaciones, pero también hay que considerar que hay un contexto en el cual aún hay un cambio cultural, aún estamos en medio de un cambio cultural en el cual estamos pasando entre generaciones, entre la cual lo más importante, o sea, incluso hasta ahorita, ¿no? Ok, estamos pasando, digamos, de la generación que decía, ya, sal, trabaja fuera de casa, trabaja fuera de casa, trae tú también dinero a la casa, mujer, pero al mismo tiempo que no se te olvide que lo más importante es tener un hombre al costado que haga el papá de tus hijos, y que eso sobre todas las cosas, a un cambio cultural de mujer, eres libre, o sea, puedes hacer lo que desees y eres libre, y ninguna de esas decisiones es más valiosa que la otra. Entonces, todo lo que te haga feliz, tú tienes todos estos caminos por elegir. Entonces, esto implica que aún hay mucha de esa mentalidad que justamente lleva
a pensar que es lo correcto, incluso, tú no me vas a dejar de repetir, mentir, profesionales en temas de salud mental, en salud en general, que a veces también son cómplices de la permanencia de esas ideas digamos, en los esquemas relacionales de las parejas hombre-mujer, ¿no? Entonces, todavía hay ese cambio que seguro va a demorar un montón en darse. Entonces, para que se sigan perpetuando estas conductas y lo importante, creo yo, es también es darle las armas a las mujeres para reconocer que si te está apretando no está bien. Que si que si la cabeza te está diciendo, oye, cállate, lo que no va bien, no es así, el amor y todas esas cosas, pero no, pues acá me están apretando, me están asfixiando, no hacernos, nos hemos enseñado mucho el hacernos el luz de gas a nosotras mismas acerca de nuestras percepciones, nuestras ideas y lo que estamos sintiendo en pos del amor y el cuidado, pues, ¿no? Entonces es importante hablar de estos temas, porque estas conductas de los celos ya sí suena así súper polémico. Entra dentro de esas conductas, pueden llevar una escalada de violencia, pues, ¿no? Que sabemos cuál puede ser los resultados que hay dentro. Claro, porque al final, o sea, si bien es cierto el sentimiento, los celos en sí, así en puro, no son malos ni buenos, es un sentimiento, es una emoción. La conducta que se va a tomar en función a eso sí cubre un espectro desde, pucha, me enojo o me incomodo o lo hablo o hago alguna cosa un poquito más intensa o hago alguna cosa violenta. Entonces hay un espectro tan grande en función a las conductas que desafortunadamente a veces algunas de ellas son aceptadas socialmente y otras cada vez están siendo menos aceptadas. Como por ejemplo, y aquí es hablando de conductas aceptadas y conductas no aceptadas. Actualmente, el hecho de que tu pareja sepa la clave de tus redes sociales, que tu pareja sepa la clave de tu correo, que tu pareja sepa absolutamente todas las formas para entrar a cualquiera de las cosas que se supone que son personales, porque hablamos de redes sociales, no es algo que realmente sea adecuado a nivel de relación y de cuidado de la individualidad, ¿ya? Yo recuerdo uno de esos chistes de que la nueva prueba del amor ahora era darle tu clave de Facebook o tu clave de Instagram a la otra persona para que pueda entrar. Y se está perdiendo ahí una línea muy tenue del hecho de decir, pues el que nada debe, nada teme, ¿entiendes? Dámelo. Y no es así, o sea, necesitamos resguardar espacios y respetar los espacios del otro. Y eso es una cosa relacionada al establecimiento de límites y a las reglas de convivencia que desde el inicio de la relación deben estar implantadas. No solamente para que tú las ejerzas, sino para que la otra persona también las ejerza hacia ti. Entonces, si tú ya ves que la persona está entrando en conductas de necesito saber absolutamente todo, quiero ver quién te está hablando, hay gente que hasta responde los mensajes por interno como si fuera la otra persona, ¿entiendes? Y eso, o sea, puede parecer gracioso, puede parecer, pero no lo es. Son pequeñas escalonadas al momento de que la relación ya se torna una situación de que es difícil diferenciar entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, revisar claves, revisar teléfonos, esconder teléfonos, tratar de ver todo lo que hay, no son conductas consideradas conductas adaptativas, porque es estar buscando alguna cosa y terminar destruyendo los límites individuales que son tan importantes. Y una cosa también, por ejemplo, que se ve bastante es el hecho de tratar de entender que hay conductas que no necesariamente van a ser malas, a pesar de que para un gran grupo de la población es considerada como una cosa negativa. Por ejemplo, es normal que tú encuentres bonitas a otras personas que no sean tu pareja. O sea, eso de ahí es normal. Que tú veas a alguien y digas, ay, qué bonito, o ay, qué bonito, eso no es algo necesariamente malo, es normal. La apreciación de la belleza o del gusto o de sentir simpatía por alguna cosa no necesariamente tiene que ver directamente con la infidelidad. Es una capacidad normal del ser humano.
es normal también querer estar solo de vez en cuando, y eso no necesariamente va a ser de que es un indicador de que tu relación está mal. A veces simplemente te da ganas de estar en tu espacio. Es normal que se tengan amigos de ambos sexos, amigas, amigos, es normal eso. Tanto tú tenerlos como que tu pareja también lo tenga. Y es normal también salir de vez en cuando con otras personas sin que necesariamente tú estés ahí o tu pareja esté a tu lado. Entonces, esas cosas deberían ser un poquito más aceptadas y consideradas dentro de reglas de convivencia para que no se termine uno confundiendo entre qué es una cosa propia de la relación de pareja y qué es una cosa que ya está rompiendo los límites de la individualidad que son tan importantes de preservar. ¿Mila? Sí, estaba escuchando, sí, también es el tema de, creo yo, establecer nuevas ideas, mover ya ideas antiguas, porque al final la conducta también está normada por no solo tu contacto, sino también tus ideas y cómo van cambiando, porque todo está dinámico, o sea, no es que así naces y así te mueres, sino que puede haber una posibilidad de cambio. Y eso sí, o sea, al final, al ser los celos un sentimiento complejo, no solamente está basado en la parte meramente psicológica, meramente social, sino también va a estar basado, por ejemplo, en tus experiencias anteriores que hayas tenido con otras personas, va a estar basado también en tu propia personalidad, en el nivel, en qué tan adaptativo o desadaptativa puede ser el autoconcepto que tienes, el autoestima, tu autoconfianza, todas esas cosas van a ser que determinadas acciones impacten más o menos, tanto si tú eres la persona que está sintiendo celos como si tú eres la persona que está con una persona que siente celos, porque incluso el hecho de aceptar algunas conductas o no aceptarlas también van a tener una cantidad de variables que tienen que ser consideradas al momento de trabajar con esas personas. Y aquí también se habla mucho de celos patológicos, que se considera también otro nombre que se le da un poco más técnico, es celotipia, pero yo quiero quedar en claro esto, eso no es pan de cada día. O sea, para que una persona sea diagnosticada, por decirlo de alguna forma, con este tipo de trastorno, por decirlo de alguna forma, es necesario todo que se haga toda una evaluación respectiva sobre algunos criterios. Y aquí, igualito como cuando hablamos de la depresión y dijimos, no toda la gente está deprimida, existen ciertos criterios que tienen que ser llenados para que la persona pueda ser catalogada, y lo mismo ocurre en el caso de lo que se le llama celos patológicos, y eso no debe ser justificación bajo ninguna circunstancia para el acto o el mantenimiento de conductas relacionadas con la violencia. Acá hay dos cosas muy importantes que se tienen que considerar para ver si es que necesitamos o no necesitamos algún tipo de ayuda extra en función a los celos que sentimos. La primera es qué tanto esos aparecen en tu día a día, porque si tú todos los días, cada momento, estás con eso en la cabeza y no se te va, o la persona que está a tu lado todos los días, en cada momento, está dale, que dale, que dale, que dale con la misma situación, acá hay una señal de alerta, así no es. O sea, los sentimientos aparecen ante momentos específicos. Al igual que, por ejemplo, en la culpa. Tú no estás todo el tiempo con culpa. Puedes sentir culpa ante determinadas circunstancias. Ansiedad. Tú no estás todo el tiempo ansiosa. Puedes tener ansiedad bajo ciertas circunstancias. En el caso de los celos es igual. Si tú estás constantemente en alta con ese sentimiento, acá hay un proceso que no está siendo adaptativo. Está siendo crónico y eso es necesario parar y ver bonito qué es lo que se está sucediendo y probablemente recibir ayuda de otro tipo, ayuda relacionada con la salud mental. Y aparte de la frecuencia, es la intensidad y el estímulo que está siendo provocado. Yo he tenido, por ejemplo, trabajé durante 7 años en el Ministerio Público y ahí casos de violencia familiar eran casos que veía constantemente. Y parte de eso se tiene acceso a una cantidad de información bastante amplia y gran parte de los detonadores de muchas personas ni siquiera tenían una raíz real. ¿A qué estoy refiriendo? Eran cosas que solamente ocurrían en la cabeza de esa persona. Y ahí es, la situación de riesgo se torna incluso muchísimo más grave. ¿Por qué? Porque si ni siquiera hay un detonador real, si no estás viendo alguna cosa que puede generarte y simplemente son cosas
que aparecen espontáneamente, la situación de riesgo se torna bastante más grande y sí es necesario una ayuda profesional especializada en ese sentido. Ya no es necesario también en ese tipo de casos tener bastante más cuidado, poner las cosas en manos de los profesionales que les corresponden a atender ese tipo de casos y no tratar de ni justificar los actos, ni considerar que eso va a pasar como por arte de magia, porque en esos casos específicos sí es necesario algún tipo de intervención en varios niveles. Sí, hay que aclarar lo que has estado conversando, ¿no? Lo que has estado diciendo. Así nosotras estamos hablando de que toda emoción, que toda conducta tiene una base cultural, de experiencias pasadas, de conocimientos previos. Eso no justifica el decir, bueno, me pasó esto antes, ahora por eso soy así, y tienes que entender. No. Claro. Sí. Estás viendo que es parte de, o sea, si estás viendo que ya forma parte de tu convivencia, no está bien, eso no está bien, así, no está bien, es necesario que se trabaje o es necesario que algo se haga. Tanto si eres la persona que siente el sentimiento como si eres el foco de ese sentimiento, también, ya también, porque una relación que tiene ese sentimiento como base, como pan de cada día, no es lo más adecuado y no es sano mentalmente y a la larga puede traer consecuencias graves, tanto emocionales como de otro tipo. Claro, o sea, quieras o no quieras, estás en un país que tiene altos índices de violencia contra justo mujeres, niñas y adolescentes, y no se dice 1 de cada 3, 6 de cada 10 ha experimentado algún episodio de violencia dentro de la pareja a lo largo de su vida, y estamos hablando de adolescentes desde los 14 años en adelante. Entonces es importante trabajar con esto, hacerse responsable y no justificar, ¿no? No justificar las acciones del otro en base de que es que esto le pasó, que pobrecito, porque al final uno de los componentes justamente de la violencia que sabemos que puede llegar incluso a cosas más graves, justamente uno de los componentes que más se mete ahí es la sensación de la inseguridad o la sensación de que puedes perder a la mujer, a la otra persona, ¿no? Entonces no es algo que se deba tomar tan a la ligera. Claro que sí. Ya como que para finalizar, como para cerrar y dando algunas indicaciones de lo que se puede hacer para tratar de gestionar un poquito los sentimientos de celos. Es que tú eres la persona que los tiene, ya. A ver, y esto va a parecer ya una cosa que lo he dicho en otros lives, pero es la base del cambio y de la mejora, es el autoconocimiento. Y es prestar atención en los momentos en los que están surgiendo, las formas en cómo yo estoy reaccionando, qué pasa por mi cabeza, por ejemplo, cuando esos activadores suceden, qué es lo que con qué me estoy enfrentando, básicamente. Poner atención en lo que está pasando en ti para tratar de diferenciar, y eso es un ejercicio terapéutico que hacemos regularmente, tratar de diferenciar cuánto está en mi cabeza y cuánto tiene una base real. Cuánto está realmente solamente ocurriendo acá y cuánto existe evidencias, y dependiendo de esas dos cosas, tomar las medidas necesarias. Entonces, todo eso solamente se logra por medio de autoconocimiento, de tratar de parar y reflexionar un poquito sobre todo lo que está pasando. Una cosa que Milagros mencionó y que voy a aprovechar aquí para incluirlo dentro de los tips es mucha gente dice, tú no tienes que mostrar que estás celosa, porque no tienes que decirlo, o lo contrario, tienes que decirlo para que la persona se sienta querida. Aquí ni para la derecha ni para la izquierda. Realmente en una relación saludable de dos seres humanos que no tienen problemas graves mentales, ¿entiendes? Se supone que si yo estoy sintiendo celos, lo más saludable sería, sí, decirle a mi pareja lo que está pasando por mi cabeza. Básicamente, ¿por qué? Porque probablemente ese sería un buen inicio para que se hagan algunos cambios que podrían estarse necesitando en la relación, ¿ya? Pero repito, estoy hablando de si es que ustedes están con una persona
en los cuales pues otro tipo de problemas emocionales no están, porque básicamente no tiene nada de malo que tú manifiestes los celos a alguien. No tendría ningún riesgo tampoco que tú digas, oye, sí me sentí celosa por tal cosa, o que la otra persona te diga, oye, sentí celos de tal acción. No debería ser una cosa de riesgo, ni debería ser una cosa mala. Debería ser simplemente un inicio de una futura conversación para poder hacer algunos cambios que se puedan estar necesitando. Entonces, eso sería, en un mundo ideal, algo que se podría hacer. En casos tú sientas que los sentimientos son intensos o que forman parte de tu día a día y que no hay forma de que eso pare, pues la ayuda de buscar ayuda psicológica o en algunos casos buscar una terapia de pareja también podría ser de bastante ayuda en casos donde la situación ya se esté saliendo de control. El establecer límites, el respetar la individualidad, el crear acuerdos de conveniencia para ambos lados, para ambos lados. Yo puedo hacer tal cosa, tú también lo puedes hacer. Esto no está permitido para ninguno de los dos. Es básico para que malos entendidos no ocurran después. Trabajar el autoestima es una cosa que todos nosotros debemos hacer. Y finalmente, pues le quería agregar un poquito de una pregunta, la verdad. ¿Qué tanto confían ustedes en la pareja que tienen? Y si la respuesta es no confío, ahí hay una cosa que se tiene que mirar con cariño para ver si esa desconfianza es o no es justificada y por qué se está dando. Porque si tú estás con alguien y tu primera reacción es no confío en esa persona, necesito celarlo, necesito cuidarlo, necesito ver qué está haciendo, pues ahí hay algo que no está bien, ¿ya? Y no digo que no estés bien tú, pero se necesita evaluar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, cuáles son las evidencias que tú tienes para esa desconfianza o para que puedas ver si es que realmente es una cosa que está ocurriendo acá o necesariamente hay problemas en la relación que tienen que ser solucionados o que tienes que terminar esa relación, que también es una posibilidad. Sí, en verdad has hecho un buen resumen de las cosas que se pueden hacer. Yo igual, lo único que agregaría es en el tema de la validación de las emociones. Siempre es importante que la persona con la que esté las valide. Eso no significa que se acepte o justifique conductas que tengan que ver con violencia o límites, pero a mí sí me preocupa un poco a veces el desmerecer. No, la palabra no es desmerecer. Es cuando no valida, o sea, no te ayudan a validar lo que sientes o tachan de que no se sientes, tachar o de invalidar una emoción. La emoción en sí es un tema de cuidado, pues, ¿no? La emoción en sí, que ya habíamos hablado de que ni buena ni mala, sino el tema de la comunicación. Y acerca de lo que dijiste sobre el tema de terapia de pareja, yo siempre recomiendo... Terapia individual, todos necesitamos terapia individual, no sé por qué la gente le tiene tanto miedo a la terapia individual, hay tantas cosas que necesitamos mejorar. Claro. En realidad, incluso no es necesario a veces que sean los dos, solamente uno, de acuerdo a los objetivos que tenga. Y se quería agregar que la terapia, si se quiere hacer de pareja, no considerarlo como que el último salvavidas o la última, como dicen, el último recurso, sino tener una actitud un poquito más de previsión, ¿no? De ir hacia atrás, porque sí hay todavía una creencia de que la terapia de pareja es como que el último salvavidas y ya... Ojo, en la terapia lo que se hace usualmente es sacar los recursos que ya tienes, darte cierta dirección, intervención y ya está, pero si no hay eso, no. Entonces, si se puede ir un poco hacia atrás, y eso también quitar esa creencia, el hecho de que consideres o decirle a alguien, oye, vamos a conversar con alguien, tampoco es una bandera roja, como dicen. Al contrario, es una idea de que, oye, vamos a conversar, de repente al final se da cuenta que uno necesita más que el otro, que no necesitan estar juntos en la terapia, sino cada uno por su lado, porque tienen cosas que ver y hablar para ser mejores personas, y por ende cuando uno mejora, también usualmente mejora las relaciones y ya toma decisiones, ¿no? Entonces, esa es una idea que todavía hay que cambiar mucho. Eso.
Exacto. Y ya con eso hemos terminado, ya son las 8. Y muchísimas gracias.